Ya hubo una controversia en los 80 aproximadamente con Martina Navratilova, Exacto. en tenis y otras atletas que con una apariencia un poco masculina se sospechaba, se hablaba un poco. Estamos con Bruno Cecconi, bienvenido Bruno. Y ¿Cómo va? el tema de hoy es un tema un poco, no sé, no es extraño porque viste que en Fitness Más, sobre todo que lo tenemos a Padilla, hablamos de todo un poco, un tema relacionado obviamente al fitness y al culturismo, porque es deporte al fin y al cabo, que son los trans en el deporte. Exactamente. Ese es el tema de hoy. Antes te quiero presentar, Bruno, y vamos a explicar también por qué vos podés tocar, obviamente vos no sos trans, por lo que veo. No, Así, por el momento. por el momento no, pero te vamos a explicar por qué sos, podemos decir, un especialista, por lo que estoy escuchando de alguna forma, o un estudioso, mejor. Exactamente, Un estoy estudioso. estudiando. Bruno es muy humilde, nunca va a decir que es un especialista en nada, No, pero cuando hablamos de trans en el deporte, a veces hay que poner un título que sea un poco corto porque no vamos a desarrollar todo, en el título desarrollar el tema. Pero quiero que me cuentes un poco concretamente qué tema vamos a abordar de esta parte de los trans en el deporte. perfecto. Lo que vamos a abordar es los transgéneros y los transexuales en el deporte, ¿no es cierto? Y cuál es el choque entre derechos, entre lo que Bien. es el derecho a la identidad de los trans, con el derecho a un contexto de juego limpio, es decir, de fair play, Claro. para las mujeres. Bien. Vamos a abordar particularmente los trans mujeres, es decir, nacidos hombres biológicos y transicionados hacia mujer. Si bien podríamos hacer la inversa, pero no hay tantos Pero lo casos. más común es... Lo más claro, común es eso, y donde más diferencias biomecánicas y corporales se dan es en el caso de las categorías femeninas. en la Entonces, categoría femenina, claro. Entonces vamos a ver que tenemos dentro de lo que serían los trans distintos tipos, digamos. exactamente. Como por ejemplo, Tenemos, antes que nada, ¿no? bien, Vamos a ver, que quizás vamos a hacer dos programas, no lo sabemos, vamos a ver si llegamos o no, pero es un tema bastante complejo que involucra, por un lado, todo un tema de muchísimas, digamos, tipicidades, por decirlo de alguna manera, porque tenemos transgénero, transexuales, intersexuales, claro, también. cuando uno habla de, o últimamente, transgénero, piensa simplemente que es un hombre que se operó, digamos. Se operó, Claro, no, pero no hay eso sería un transexual. un transexual. Exacto. Pero, además de eso, también tenemos muchos debates que se están, hace muchas décadas vienen y siguen esos debates, suscitando en el Comité Olímpico Internacional, en todas las federaciones atléticas, sobre la normatividad a establecer en estos casos y otros casos también que tienen que ver con casos de, por ejemplo, mujeres con exceso de andrógenos. Claro. O distintos síndromes, que es otra categoría. Eso que era También. otra categoría, pero está relacionada No de son alguna trans. forma porque de alguna forma entra el fair play también. Exacto, una Y- mujer hiperandrogenizada Claro. es absolutamente superior a una mujer estándar. E por incluso decirlo de tal alguna vez a manera. un hombre que no está androgenizado. Depende del Exactamente, deporte y depende de la categoría. Exactamente, Digamos. exactamente. Ahora, vamos a también a decir que, o sea, de alguna forma, la bajada de línea de lo que corresponde y lo que no corresponde viene del Comité Olímpico Internacional. Así así, es, ¿no? así es. Que tiene la última palabra. Exacto. Digamos. Serían dos, el Comité Olímpico Internacional y luego lo que sería la Asociación de Federaciones Atléticas, la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas. Esos dos Que están relacionados entre ellos. están relacionados, aunque tienen cierta autonomía. Cierta No es que autonomía. depende uno de la otra, pero tienen a O veces sea, criterios que diferentes. Estos dos organismos Exacto, bajan línea a las federaciones nacionales exactamente. y supuestamente cada federación tiene que alinearse de alguna forma a lo que van dictando o puede haber sí. independencia o Puede llegar a haber dependencia, esto creo que lo vamos a ver en el segundo programa. Ujú. Tenemos, por ejemplo, el caso de Mara Gómez aquí en la Argentina, una atleta trans que ya el año pasado, bueno, pasó
fue aceptada también desde la perspectiva de género, es decir, desde su autopercepción, sin necesidad de test hormonal. Claro. ¿No? Eso, la AFA, la Federación de Fútbol Argentina. Sin embargo, la FIFA se plantó ante esto y dijo, epa, esperen que nosotros tenemos que aprobarlo. Tenemos Claro. ciertos criterios también Digamos que de obedecen a la Federación. de alguna forma la AFA se adelantó. Se adelantó, exacto. No, no es que quiso pasar por encima de la No. FIFA, pero de alguna forma se adelantó y bueno, obviamente calculo que también más allá de la parte reglamentaria, por una cuestión de respeto, digamos, y subordinación, dijeron, pará que lo decidamos nosotros al menos. Claro. Más allá de que tengas razón Sí, o no. sí, Claro. eso veremos cómo avanza el Exacto. caso. Por el momento, Mara Gómez se encuentra, digamos, jugando en Estudiantes de La Plata. Y después tenemos que también es un caso súper complejo, amerita un programa solamente, el caso de la sudafricana Caster Semenya, que hasta el día de hoy llevó su caso a la Corte Suprema de Derechos Humanos. Bien. O sea, porque ella tiene un síndrome bastante particular de hiperandrogenismo y todavía viene saltando, digamos, de instancias judiciales y no está resuelto todavía el tema. Claro. Y ahí es donde se ven en los este fallos. En este caso las específico, diferencias. yo creo que también es una cuestión más que deportiva o de logros personales, deportivos, logros de alguna forma de reconocimiento, porque va pasando el tiempo en estas instancias judiciales y en el rendimiento deportivo uno con la edad ya no puede Va mermando o deja de competir, pero tal vez sigue peleando de alguna forma para que se reconozca lo que ha hecho. Sí, sus derechos o su derecho a competir también, sí. ¿No? En este caso Caster Semenya no es un trans, pero también es una persona bastante particular, que hay otras tantas, y que también tienen derecho a competir. Concretamente, ¿cuál es el caso? De Caster Semenya. Sí. No, ese te lo digo después. Así bien, está bien. Creo que hay que hablar de algunas cosas antes. Vamos a ver, puede llegar a ser un poco complejo, sí. Digamos. Necesitamos esto antes. Exactamente, pero una pregunta que te quiero hacer. Este tipo de controversias, porque se está hablando últimamente sobre esto, ¿es de larga data o es actual? Digamos? ¿Ya hay antecedentes históricos? Hay muchos antecedentes históricos. El primero concretamente va a ser, digamos, el caso de Dora Rachten, que fue una atleta que compitió en las Olimpiadas de 1936. En Berlín. Sí, exactamente. Que había sido puesto por el régimen nazi, pero en realidad era un hombre. Uh-huh. Y años después, en la década del 50, reconoció, digamos, que había competido suplantando a una mujer en el deporte de salto en alto. Ahí empieza todo. ¿Tenía algún dato de cómo le fue? ¿Cómo qué performance tuvo en los juegos? No lo sé, pero compitió, sí. Bien. No lo podemos chequear, bueno. Básicamente. Hay muchos casos después de eso, pero en realidad no viene de larga data, pero ya entrada la década del 90 y la primera década de los años 2000, ahí es donde se producen la mayor cantidad de hitos que van a determinar esto. Claro, exactamente. Tenemos que definir, sí, que es transexual, Bueno, contame rápidamente, como para ir comprendiendo exacto. cada uno de los géneros, digamos. Bien, bueno, el transexual básicamente es aquel que adquiere características físicas de la persona del sexo contrario con la cual se identifica. Bien. Es decir, puede que haga cualquiera de estas dos cosas, o las dos juntas, ¿no? Por un lado, un proceso de hormonización, y por el otro lado un proceso quirúrgico. ¿Está? Mayormente se suele hacer una gonadectomía, es decir, las gónadas que son las que producen las hormonas se quitan, básicamente, y luego, utilizan, en el caso de las trans mujeres, digamos, estrógenos exógenos, ingresados de forma exógena. Los transgéneros, por otro lado, atención, son personas cuya identidad, y luego vamos a hablar de la identidad, y expresión de género, se diferencia, digamos, de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer. Es decir, el que figura en su partida de nacimiento. Bien. Entonces, el transgénero no necesariamente está hormonizado y no necesariamente ha pasado por una transición quirúrgica.
Bien, ¿Está? perfecto. Bien. Y hay transgéneros incluso, hay distintas, digamos, ideologías dentro del transgender, digamos, del movimiento, en donde que incluso ponen en duda qué es ser mujer. Si tener el pelo de una manera, si tener ciertos manierismos, si usar un determinado tipo de ropa. Por Claro. lo tanto, alguien que se ve visualmente con lo que asociamos como un hombre habitualmente, Sí, podría ser un transgénero también. claro. Es una cuestión de identidad. De identidad personal. Exacto, no necesariamente de signos externos que demuestran ser una cosa que nosotros creemos que es. Bien. ¿Está? Esto lo hace un poco más difícil a veces, porque hay distintos tipos de identidades dentro de los transgéneros. Y por otro lado, tenemos a los intersexuales, ¿no? Que son aquellos que tienen características biológicas fuera de las establecidas tradicionalmente o normalmente en la gran cantidad de nacimientos, por Sí, decirlo así. de la masa. Digamos. Exactamente. Y pueden ser estas características cromosómicas, anatómicas, hormonales, genitales. Bueno, anatómicas son genitales. Por lo general se utilizaba el concepto de hermafrodita, hoy se lo considera peyorativo, pero en realidad hay una serie de enormes patologías, digamos, médicas, digamos, que caen dentro de estos. Muchas veces también, bueno, por ejemplo, acá yo Ahora tengo una pregunta, sí. Bruno. Cuando vos hablas de patología, justamente Sí. no se puede el término de patología usar, se dice como discriminatorio. Depende, Porque yo te estoy sí, captando un poco, sí. ¿no? Depende del caso, Ujú. porque, por ejemplo, hay alguna patología como androgenismo o hiperandrogenismo, es un trastorno que va a ser, está caracterizado por una presencia enorme de andrógenos, ¿no? Ujú. En la mujer, pero esa mujer no necesariamente se siente hombre, Claro. digamos, o sea, puede ser mujer, digamos, heterosexual, puede ser mujer lesbiana y puede sentirse mujer, Claro, digamos. O sea, exactamente. por eso el transgénero y el transexual básicamente se sienten otra cosa. Está esta metáfora de sentirse atrapado en el cuerpo equivocado, Claro. ¿no? En el caso de, digamos, los intersexuales, no. Puede haber algún caso que tienen dos genitales, ¿no es cierto? Eso es concretamente con lo que se llamaba hermafrodita. Claro, exacto. Pero puede ser un síndrome de insensibilidad androgénica, de hiperplasia congénita. Hay un montón, realmente hay un montón. Hay un listado enorme y hay tantos casos, son muy individuales y muchos grados dentro de cada uno Claro. de esos grados. Entonces, los intersexuales son un caso distinto a los transgéneros, a los transexuales, porque son los casos más polémicos dentro de... Sí, Generalmente tienen un rendimiento muy superior los atletas. claro. Y son mujeres. A ver, es prácticamente como una persona que está alterando su nivel hormonal, pero no lo está alterando Naturalmente. naturalmente. Exacto, vamos a decirlo, tienen características anatómicas. Están hipertestosteronizadas, parecen hiperanabolizadas Claro. y rinden mucho más, Claro. digamos, que las mujeres promedio. Y tienen Bueno, un caso justamente que te estaba nombrando, yo no sé si había esteroides o no había esteroides, en el caso de Martina Navratilova, por el aspecto, la vascularización y la fuerza, pero, por ejemplo, en Gabriela Sabatini, tenemos un caso que se nota que tiene un nivel hormonal que yo no creo que haya sido producto... Yo tengo la teoría que todos los atletas están dopados para mí. Bueno, obviamente, O sea, pero de ahí... Después está la corrección política de Sí, qué sé yo, claro. y cómo se saldea. Pero que los atletas Yo digo más que todo se anabolizan, porque en el tenis son Sí. muy estrictos con el tema del dopaje. Son muy estrictos y de hecho hay muchísimos casos de atletas que han dado positivos por dosis que, a ver, en lo que estamos en el culturismo o en deportes de Sí. fuerza, casi que nos da risa porque no te No, puedes claro. vos decís, encontraron mínimas cantidades de estanosol o de nandrolona, que Sí. vos decís que te va a hacer eso. ¿Entendés? Pero bueno, el tenis es uno de los deportes donde el doping está muy controlado y las penas son más severas. Son suspensiones de 2 años y después la segunda de por vida, digamos. Habría que ver si no hacen una temporada de bulk, digamos, de bulking, digamos, ¿no? De hecho... Y después se limpian. A ver, porque yo creo... las características físicas son hiper desarrolladas y vos tenés un ojo
avisor y desarrollado y te das cuenta que Yo creo no que... es una cuestión de hormonas naturales. Claro, Ahí, no, ahí sí. De todos modos, yo creo en el caso... no lo podemos asegurar. En el caso tampoco, concreto del tenis, sí, esa es una opinión personal, en el caso concreto del tenis, yo creo que no hay tantos casos. ¿Por qué? Porque generalmente, tanto las tenistas como los tenistas que se hacen profesionales se destacan, lo hacen a muy temprana edad, a veces siendo adolescentes prácticamente. Claro. Obviamente que si tenés una atleta, una tenista adolescente, 15 años, que es muy prometedora, puede ser que se haga una ayudín, digamos. Pero hay muchísimos casos que ya se destacan a los 13, 14 años y ya son diferentes, digamos, de una forma. Hay también mucha geopolítica dentro de todo el tema del sí, doping, ¿no? claro, obviamente. O sea, vos fijate que siempre los rusos y en la época de la Unión Soviética, los europeos del este eran todos incluso en esta película de Netflix, la de los ciclistas y el ruso que ese disidente, la vi. No me acuerdo. Muy simpático. Sí, pero también, viste, ahí te das cuenta como hay intereses que son, sobre todo en los test, cómo se aplica, cuándo se puede hacer un test fraudulento, pero vos fijate... Yo no confío mucho en yo creo que hay mucha hipocresía. Pero a ver... Yo soy pro... Sí. Que tomen lo que tengan que tomar y que sí, que haya un fair play lo discutimos en algún programa con Padilla hace poco, que justamente que sería al contrario de lo que parecería permitir un doping libre o el uso de cualquier tipo de sustancia, de alguna forma lo que haría a los atletas lo pondría dentro de la misma línea. Exacto. Porque aquellos que no tienen los recursos para poder pasar estos tests estarían en la misma condición que los demás. Eso es algo que es bastante claro, digamos. Sí. Además de que no tomarían porquerías. Bueno, esa es otra de las cosas que te quería preguntar. Cuando estabas hablando de todas estas categorías, ¿no? También se tiene en cuenta si hubo algún tipo de doping, por llamarlo, o un tratamiento médico, digamos. ¿O no tiene absolutamente nada que ver? En el caso, no, en realidad no, en el caso de las mujeres trans, claro. No, porque mayormente bajan su nivel de densidad ósea, bajan su nivel de musculatura. Pero bueno, justamente a los estrógenos me estoy refiriendo. Sí, porque a ver, también la WADA tiene un listado que es infinito, digamos. Claro. Y supuestamente yo creo que hay un montón de estrógeno que en culturismo se usan para distintas funciones, exacto. Por ejemplo, para no retener líquido, en fin, que están dentro de lo... Sí. Por eso hoy día se utiliza mucho el tema, porque hay estrógenos, el tema tiene que ver con la testosterona activa, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay estrógenos que también pueden activar cierta testosterona, pero digamos... De hecho nosotros, cuando empecé con el culturismo era muy común usar el endocorión porque, a ver, para explicarlo de una manera muy simple, al tener estrógenos en la sangre hacía que tu nivel de andrógeno suba. Claro. Entonces por eso... Sí. Hay juegos, existen juegos. Por eso supongo La verdad es que las discusiones que se están llevando a cabo ahora y los papers académicos que resultan de estas discusiones todavía no están hablando del tema de doping. Porque de hecho están tratando de establecer de si tiene que ser 10 nanomoles por litro en sangre o 5 nanomoles. Todavía están como máximo, digamos. Como máximo, claro. Está fluctuando el tema de los criterios, de cuántos nanomoles tiene que haber de testosterona para que sea considerado como fair play, digamos. Claro. Otra de las cosas que falta, que es el núcleo mismo de lo normativo, tanto en los reglamentos como en lo jurídico, es el tema de la identidad. Claro. El derecho a la identidad del trans, ¿no es cierto? Que es el que legitima su derecho a competir también. Claro. Entonces esto yo quería señalarlo porque es un poquito denso filosóficamente, pero lo vamos a hacer rápido. Bien. Digamos. Hay 4 términos que tenemos que tener en cuenta, que es identidad, subjetividad, intersubjetividad y personalidad, ¿no? Perfecto. La identidad, y acá ya lo digo así, leído, es un derecho humano, digamos, que comprende muchos derechos correlacionados, es decir, el derecho a un nombre propio, el derecho a una nacionalidad,
el derecho a conocer la propia historia filial y el derecho a tener una identidad sexual que sea la que vos quieras tener. Es lo que hoy día se establece a nivel de derecho. La subjetividad es lo que yo soy, mi mismidad, lo que yo siento que soy, ahí no hay problema. Y autopercibimiento, digamos. Exactamente. La intersubjetividad es la esencia coexistencial entre los seres humanos. No hay un yo, sino hay un tú, frente al cual dialogo o me peleo, puede ser cualquiera de las dos. Y acá viene el punto, porque es lo que puede ser lesionado, la personalidad. Es decir, la personalidad es la manifestación hacia el exterior de mi identidad. Es lo que se llama la verdad personal. Entonces, eso es, digamos, sujeto de tutela jurídica. Cuando vos, no sé, alguien hace una afrenta a tu honor, ¿no es cierto?, un delito que lesiona tu buen nombre o tu honor, claro, está lesionando tu verdad personal y tu personalidad. Claro, también. que en este caso estamos hablando de la identidad sexual, pero puede ser de un montón De muchas otras cosas. Claro. Yo digo, Que eso sí está contemplado. Simón es un estafador. Exactamente. Eso sí está contemplado en la ley y esto entraría dentro de esa. Exactamente. La identidad sexual entra y la identidad de género. Las dos identidades, que la identidad sexual tiene que ver con lo anatómico, con lo sexual, con lo genital, y lo de género, digamos que tiene que ver con lo cultural, con la autopercepción, etc. Las dos pueden ser lesionadas. Perfecto. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque normativamente el Comité Olímpico Internacional y lo que sería la Asociación de Federaciones Internacionales, Internacional de Asociaciones Deportivas o Atléticas, tienen que obedecer, digamos, a lo jurídico también. Y además que en la misma Carta Olímpica del Comité Olímpico se establecen estos derechos que están en consonancia con la Organización de Naciones Unidas. Entonces, por eso es importante entender que la verdad biográfica de cada sujeto es un bien jurídico que amerita protección. Perfecto. Por eso es que es muy difícil, estos temas son muy difíciles, porque tomar una decisión, no solo los transexuales, como ya nos adelantamos un poco, en los intersexuales, también es un problema. Una persona que está como Castro Semenella durante décadas peleando, casi 2 décadas, bueno, un poquito menos, le estás haciendo perder tiempo, la estás lesionando. Está perjudicando su carrera. Exactamente. Y lo mismo un trans, digamos. El tema, podemos ir adelantando, es cómo categorizamos a los trans. Porque, o sea, los hacemos, debemos participar en categoría femenina, creamos categorías aparte, ¿cuántas categorías tendríamos que crear? Eso es lo que se está debatiendo hoy día. Me imagino que el tema de crear nuevas categorías no debe estar contemplado por los mismos participantes, porque justamente ellos lo que no quieren es ser diferentes de alguna forma. Porque, a ver... Creo que varía en cada caso, ¿eh? Claro, sí. Pero muchos dirán, no, ¿por qué poner una categoría diferente si yo me autopercibo de esta forma, digamos? Bueno, ahí justamente esto lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar. También hay otro problema en relación a este derecho a la identidad. Yo vengo y te digo, soy mujer. Voy y me cambio el documento a mujer, ¿no? Bien. Hoy en Argentina puedes cambiarlo a no binario también. Sí, o a la X. Exacto. Que eso puede no reconocértelo un país cuando ingresás. Sí. Guarda con eso también. Para tener problemas para... Claro. Sí, exacto. Entonces, yo tengo derecho, vos me querés a mí, me estimás, entonces vos decís, bueno, yo ahora me llamo Bruna, ¿no? Y llamame por ella, por favor. Y vos lo haces, accedes a eso. Vos en tu interior vas a pensar, para mí no es una mujer, o para lo que vos crees que es una mujer. Sí, ¿no? sí. Tal vez lo voy a hacer para no herir más, claro. Sí. Ahora, vos para no tener un problema legal. Claro. ¿Por qué vos tendrías un problema legal si vos pensás de una manera? ¿Y por qué no podés vos, digamos, expresar lo que vos pensás? Claro. ¿Se entiende? Ahí hay un conflicto también, que es muy complicado, porque vos tenés derecho a decir lo que vos pensás, ¿no es cierto? Y yo tengo derecho a percibirlo como yo quiero. ¿Te puedo yo imponer a vos que vos digas lo que yo quiero oír de que vos decís de mí? Bueno, el argumento sería en ese caso de que vos, al no llamarme como yo me autopercibo, me estás haciendo un daño. Sí.
Ese es el argumento, digamos. Y vos podrías argumentar, claro, pero vos lo entendés, no digo que esté de acuerdo con esto, ¿no? Sí. Pues yo diría, yo, si yo no te percibo a vos de esa forma, yo no me siento perjudicado. Vos te sentís perjudicado. Sí. Yo no. Una cosa es el derecho a la autopercepción del sujeto y otro la percepción objetiva, es decir, concreta y material de lo que otro percibe de ese sujeto. Claro. ¿Viste? Y ahí justo ahí tenemos un problema, por eso yo te decía, los dos problemas esenciales en los jueces, en un caso jurídico propiamente, como así también en los que establecen normas en el Comité Olímpico y en las federaciones atléticas, tienen estos dos problemas. Uno, que los aspectos profundos de la identidad personal son de muy difícil percepción, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, que los jueces siempre tienen que lidiar con versiones totalmente opuestas de la identidad personal de un sujeto determinado. Una cosa, tiene que evaluar y pronunciarse en torno a un conflicto entre la verdad personal de la persona que subjetivamente sostiene esa verdad personal y la versión que los otros tienen de esta. Muy complicado. Muy complicado, porque vos tenés que elaborar una normativa y si la elaboras mal, empieza a haber, digamos, instancias jurídicas porque el atleta se siente perjudicado y con todos sus derechos también, ¿no? El atleta se siente o la atleta, o la atleta, o los demás atletas, o incluso yo creo... Y los atletas también. Exactamente. Los otros, las mujeres que compiten contra otras, pero me contra los intersexuales se sienten... no deben estar muy contentos. Exacto, también. Entonces se generan muchos conflictos. Incluso, y por ahí no sé si me adelanto un poco, también que esto ya es una cuestión tal vez religiosa, o sí, prácticamente religiosa, me imagino que por algunos países esto sería inaceptable. Y también forman parte de un comité olímpico y federaciones. Buena pregunta. Esto lo vamos a desarrollar quizás en el próximo programa, porque hay países en donde no se permite... Hay dos momentos clave en toda esta problemática, que son el 2003 y el 2015. En el 2015 se descubrió que el equipo nacional femenino de fútbol de Irán, 8 eran trans. 8. 8 de 11. Juegan con sí, claro, no puedo mostrar la cara. La cara sí, pero juegan, digamos, con el chador, lo que cubre la cabeza, pero las caras vos las ves. ¿Qué pasa? En Irán no pueden hacerse reasignación de sexo y tampoco pueden cambiar su identidad a nivel... Entonces, eran personas que tienen el interés de ser transexuales, pero no lo pueden ser en su país. Bien. Entonces, hay todo un tema, un desarrollo normativo que me gustaría hacerlo más cronológico, pero en un momento determinado se impuso que para permitir a los trans, en el 2003 de hecho, competir, tenían que tener reasignación de género, de sexo, y cambiar su documento a mujer, ¿no es cierto? Estas dos, bueno, la de reasignación de sexo sí, pero genital no, sí hormonal, y la de documento ya no vale, legal, porque digamos. ahora se permite que tenga el nombre en los países que no pueden cambiar legalmente su nombre. Eso en el 2015. Con el nombre que tenían. Con el nombre que tenían, porque hay países que en Irán no te van a permitir cambiarte. Yo creo que no. O sea, ni en Irán ni en algunos países también. Árabes o africanos. Entonces, o asiáticos. Eso, musulmanes, digamos. Sí, no sé si son los musulmanes, habría que ver país por país, pero claro. Sí. No, y en otros no puedes hacer reasignación de sexo. Lo que sí se mantiene es el test hormonal. Claro. Eso sí. Digamos. Sí, porque ahí sería el caso concreto de ventaja deportiva, de alguna forma. Sí. Ahora tengo una pregunta, Bruno, porque después por ahí lo desarrollamos, pero cuando empezamos a pensar y ver qué posibilidades de hacer nuevas categorías, o por ejemplo, no se podría hacer, yo recuerdo, no sé si todavía existe, en una época que estaban los gay games, los juegos gay, no sé si algunos de estos casos
se podían... Esto no sé, no, No, había, porque no había una reglamentación fija. Sí. Eran de juegos de gay games, Sí. juegos para homosexuales, Sí. donde habíamos varios deportes y iban a competir. Y bueno, obviamente no. ¿Eso en Estados Unidos era? No, en el mundo, en el mundo. Era sí. una especie de olimpiadas gay, Sí. digamos, de alguna forma. Me parece que no entran estos dentro de esos casos. Obviamente Sí. no estaba avalado por el Comité Olímpico, nada. No Claro. sé si había alguna... Sería una cosa más de índole privada. Sí, tal vez alguna... ¿Existe todavía? No sé, hasta hace Sí. 10, 20, 15 años... Sí. Incluso tenía un amigo que iba a participar, Mirá. y no era gay. Claro. Era gay friendly, digamos. Sí, sí, sí. Pero no era gay, bueno pero iba a jugar, en fin. Claro. Sí. Sí. Era como una cosa gay friendly. Sí, como- sí, como sí, que- sí. Claro, yo, digamos, lo que sería lo transexual o lo transgénero, si bien entra dentro de lo que son los lobbies LGBTQ, digamos, no tiene tanto que ver con lo gay o no gay. Digamos. Claro. Va por otro carril, me parece. No, me parece no, estoy seguro. Sí, claro, digamos. seguro. De hecho, después, o sea, justamente vos mencionaste a Martina Navratilova, vos viste que ella pateó el tablero, yo creo que fue antes de los 80, los 70 casi, cuando ella declaró que era bisexual, Sí. ¿viste? Y fue toda su vida una militante, digamos, de los derechos de los gays y las lesbianas. Exactamente, sí. Que interesante, que esto también habría que desarrollar una próxima vez, ella se pronunció hace poco, en el 2019, si mal no recuerdo, se pronunció en contra de los trans en el deporte. Mirá vos. Es por Twitter. Claro. La salieron a matar, Sí. pidió perdón, digamos, y luego contraatacó porque se empezó a informar un poco más del tema. Así que volvió a publicar y volvió, digamos, ya con mucho más fundamento. Claro, digamos que en un principio como una reacción, como un instinto, pidió disculpas, pero dijo, no, pero pará, Sí. vamos a investigar un poco más. Digamos. Vos tenés en cuenta también que la inclusión de las mujeres en los Juegos Olímpicos fue en 1900 recién. Claro. Ahí algunos. Y Fue la inclusión, pero digamos que en una proporción eran de 1 a 10, por decirlo, o de 1 a 20. Claro, sí. Más allá que fue la inclusión. Sí. Yo creo que recién hubo una proporción, no sé si habrá un 50-50 o 45-75, recién a partir de los años 60. por Exacto. ejemplo. Y de hecho en 1984 le permitieron por fin a las mujeres correr la maratón. Claro. O sea que en realidad 1984, o sea, cuando... Ayer. Claro, exacto. Entonces Navratilova fue una impulsadora realmente en un mundo en donde el que era gay o que era lesbiana, la que era lesbiana eran unos monstruos. Sí, ¿viste? totalmente discriminados. Exacto. Y Ya ni siquiera aceptados. Sí, exacto. O sea, así como lo peor, lo último, Claro. el último rejón del tarro. Entonces, digamos, ella también, ahora, es como un tema que va aparte de lo gay. Bien. Es totalmente aparte, te diría. Sí. No está tan relacionado. No, En con un los principio, games, en, no. en un principio parecería que sí, pero en Sí, realidad si estás informado ya sabes que no, pero bueno, después si vos lo asociás a los lobbies, que la mayoría de estos trans, algunos son captados y usados por los Sí, lobbies, eso te iba a la preguntar. mayoría se quiere apartar porque ellos tienen su drama personal, su vida personal. Sí. Porque me imagino que estas personas que son captadas por todos estos lobbies, Sí. eso es muy común últimamente. captadas o usadas sin permiso de ellas mismas. Sí, yo creo que normalmente por conveniencia de ambos. En algunos casos, pero la mayoría no, ¿eh? Yo ¿no? digo que porque estoy estudiando y realmente son pocas las que se meten tratan de como de apartarse. En general tratan de... Sí, claro. sí. Muy pocas pertenecen los lobbies gays, los lobbies LGBT mayormente están financiados por gente que no son de la, digamos, Sí, pero eso es del palo. Pero eso es más que obvio, eso no queda ninguna duda. Y por suerte justamente son lobbies. Digamos. Exacto. Así que, mira, me parece que quedaron demasiadas cosas en el tintero para este programa y justifican, no digo una segunda parte, pero un segundo programa donde vamos a incursionar un poco más en el histórico y en las categorías, digamos. Sí. ¿Qué te parece? Dale, Así que perfecto. Bruno, gracias por estar. Siempre le brindamos a los seguidores
este tipo de bromas diferentes, por ahí podemos hablar un poco de política, a veces de esto, con Padilla nos reímos un rato, o nos ponemos serios también muchas veces. Nunca nos juntas con Padilla. No. Porque Uy, también tenemos el 001, de vez en cuando el toque de humor, Sí. tenemos entrenamiento. Nos cancelan, a vos te cancelan de por Sí, vida. estos temas con Padilla son un poco Sí. picantes para Sí, hablarlo. sí. Así que gracias, recuerden, si les gusta este tipo de video, esto que estamos haciendo, compártanlo con todas aquellas personas que les puede llegar a interesar. Creo que acá hay personas que no son del culturismo o el fitness que les puede llegar a interesar. Denle like si les gustó, muy importante sus comentarios. Ahora te voy a comprometer para que respondas algunas preguntas, seguramente la gente va a preguntar. Y En el chat. exactamente, en los Ok. comentarios para que ustedes pregunten y Bueno. Bruno, después vamos a poner tu contacto también si la gente te quiere hacer preguntas por privado. Clica la campanita para recibir todas las notificaciones y como siempre digo, gracias. Por ser musculosos.